Bueno, buenos días a todos. Hemos estado hace un rato con muchos de vosotros en el Valle de la Prehistoria. Vamos a dar comienzo a la mesa de interpretación, que estoy seguro todos estamos de acuerdo que es uno de los atributos principales, actividades principales que tenemos que hacer bien en cualquier actividad de ecoturismo. La interpretación, como bien sabéis, seguramente muchos de vosotros estáis o habéis estado implicados en cuestiones de interpretación. Es una cuestión que a primera vista puede parecer sencilla, pero que luego cuando uno se mete un poco en harina, pues no es tan fácil. No es tan fácil hacerla bien, no es tan fácil llegar y hacer que nuestros mensajes lleguen. Vamos a intentar hacerlo a través de diferentes experiencias, empezando por la de Geoparkea, que es la que tenéis más reciente, porque acabáis de hacer entre ayer y hoy una serie de excursiones, pero vamos a viajar también por otras partes del Estado. A mi izquierda empiezo por presentar a los participantes de la mesa redonda. Teresa Madrona, que es bióloga, es guía, intérprete y trabaja por todo el Estado, y va a hacer una pequeña presentación sobre la importancia de la parte emocional en el storytelling, con la cual yo estoy completamente de acuerdo, así que me apetece mucho ver qué nos cuenta sobre esa parte emocional, porque yo realmente soy un convencido de que la interpretación tiene que tener una parte emocional muy importante. Después, Edorta Unamuno, biólogo también, en este caso de Urdaibai, de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai Bird Center, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y nos va a contar una experiencia muy curiosa de un canal de YouTube que les ocurrió hace poco y una experiencia de éxito bastante sorprendente. Y finalmente, Silvia Iglesias, es psicóloga y dice que reconvertida a bichóloga y seguramente amante del buceo, es buceadora y bueno, trabaja en 13 grados, que es una asociación que ellas tienen para poner en valor el medio submarino, un medio tan bonito, tan apasionante como inaccesible para la mayoría de la gente. Y bueno, pues eso creo que es una experiencia muy interesante de cómo hacer accesible algo que para la mayoría no lo es. Especialmente además si se bucea en Galicia, que es donde ellas trabajan principalmente, donde, bueno, pues como sabemos el agua está un poco fría. Entonces, si os parece, primeramente, aldatzen dugu Nerea. Bueno, queríamos aprovechar también esta oportunidad, una vez que habéis hecho las excursiones, bien la de Zumaya, la de Mutriku o la de Deva. Bueno, pues ahora yo creo que sí que tenéis una visión general de lo que es el geoparque y aprovechar esta mesa redonda para contar un poco cuál es la estrategia de interpretación, un poco cuáles son las claves de interpretación de nuestro proyecto en el geoparque. Y esto tiene sentido hacerlo ahora que recientemente acabáis de hacer las visitas. Voy a ir muy rápido para después ya darles paso a Teresa, a Edorta y a Silvia. Bueno, vamos a empezar. Vale. Bueno, lo primero, cuando empezamos a trabajar en el geoparque, desde el primer momento tuvimos claro que la interpretación tenía que ser una de las claves de nuestro proyecto. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a contar buenas historias, lo he dicho ayer y lo he dicho hoy en la excursión de Deva, y para contar buenas historias necesitamos saber muy bien qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos contar, qué es lo que sabemos, qué es lo que vamos a contar y después cómo lo vamos a contar, cómo vamos a distribuir esa historia de historias, porque normalmente suele ser una historia de historias, cómo lo vamos a distribuir en el territorio y a través de qué soportes, de qué infraestructuras vamos a contarlo. Hace muchos años, ya cuando empezamos con el geoparque, hicimos un primer análisis, una especie de estrategia de comunicación, de interpretación, en el que más o menos establecimos eso, cuáles eran nuestros principales valores para la interpretación. A ver, si le estoy dando al botón equivocado o es que... Vale, me han dicho que cuari. Bueno, en el geoparque tenemos claro que tenemos como tres pilares fundamentales, tres ideas, tres temas fundamentales sobre los que basar nuestra interpretación. El primero y el más conocido es el Flysch, que tiene que ver con la historia geológica, con los millones de años. Luego está el Karst y todo lo que tiene que ver las montañas del interior y todo lo que tiene que ver con la prehistoria, que tiene que ver ya bastante con nosotros mismos. Y finalmente la parte más cultural, más tradicional. En el Flysch nos gusta trabajar ideas como el tiempo geológico, que como decía el otro día creo que es un
un tema apasionante, entender que la historia de la Tierra tiene millones de años, entender que la Tierra cambia, que todas estas capas que vemos aquí fueron antiguos fondos marinos y que si eso es así, algo ha tenido que cambiar para hoy en día verlos donde los vemos. Tenemos la suerte además de que en este enorme libro de miles y miles y miles de páginas de la historia de la Tierra tenemos capítulos extraordinarios como la extinción de los dinosaurios, que es un tema, todo el mundo sabe que los dinosaurios se extinguieron por el impacto del meteorito, pero casi nadie sabe cómo sabemos que los dinosaurios se extinguieron por el impacto del meteorito. Y eso es algo que tenemos aquí la oportunidad de explicar. A través del FLIS queremos explicar también cómo es la evolución del clima a lo largo de la historia de la Tierra. Hace 56 millones de años hubo uno de los mayores calentamientos climáticos de la Tierra y está escrito en nuestras rocas. Queremos explicar cómo ha funcionado el clima a lo largo de la historia, cómo el mar erosiona los acantilados, cómo varía el nivel del mar, como lo habéis podido ver la gente que habéis participado en la excursión de Deva. Y con respecto a la prehistoria, queremos explicar cómo se forman las montañas, desde cuándo tenemos este paisaje, desde cuándo nuestras montañas son lo que parecen hoy en día, cuándo se formaron nuestros valles, cuándo se formaron nuestras cuevas, cuándo se ocuparon nuestras cuevas, de qué manera se ocuparon nuestras cuevas, quiénes vivían aquí, de qué manera se relacionaban con otros, cómo era el clima en aquel momento, dónde estaba el nivel del mar en aquel momento. Todo eso son cosas que podemos contar y queremos contar. Y finalmente, relacionados ya con nuestra identidad, con nuestra cultura, nos interesa mucho la parte de extracción de la piedra, porque hay una parte muy importante del interior del geoparque que tiene una relación muy directa con unas canteras muy bonitas, de la que se extrae una piedra, que es la piedra de rastro, muy bonita. Nos interesa también contar cómo es la vida rural, cómo es la vida en el caserío, y tenemos algunas actividades para eso. Nos interesa muchísimo, porque seguramente es una de las cosas que más nos une, el patrimonio marítimo, porque cada uno de los 3 municipios tiene una relación directa, obviamente, como no puede ser de otra manera, con el mar, pero lo tiene de manera diferente. Y en la parte cultural nos interesa muchísimo hablar de una de las cosas que más nos identifica, que es nuestro idioma, y que es uno de los mayores tesoros que tenemos en el geoparque. Una vez hemos detectado cuáles son los temas principales que queremos tratar, me parece que es muy importante definir muy bien cuál es el tipo de público al que te quieres definir. Y hay muchos tipos de clasificaciones, pero al final, dándole algunas vueltas, yo creo que se resume, por lo menos en nuestro caso y creo que en otros muchos, algo tan sencillo como esto. Por un lado tenemos el público cautivo, que se llama la educación ambiental, que es diferente y no es lo que nos trae hoy aquí, pero para ese público que viene porque le da la gana, que vamos a decir que es el que hace turismo, el público no cautivo, se me está cayendo el micrófono, creo que es importante que nos preguntemos quién nos visita, quién queremos que nos visite, cómo queremos que evolucione ese perfil del visitante y qué busca cada uno de esos visitantes. No busca lo mismo uno que el otro. Más o menos, por simplificar, definimos como 3 tipos de público, el tipo A, tipo B y tipo C. El público de tipo A es el público que a priori no tiene un interés especial con la geología, con el FLIS, con esos temas principales del geoparque, que está de vacaciones, está en la costa vasca, en fin, pasaba por aquí, se lo está pasando bien. Y es un público que lo que quiere decir eso es que a priori es un público que no tiene interés y no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo o un esfuerzo muy mínimo para entender algo, porque su disfrute no va por ahí, él no está buscando entender nada, ¿no? A priori. Entonces le tienes que sorprender con algo, le tienes que agarrar con algo para que le preste algo de atención, ¿no? El público de tipo E, en general entiendo que seríamos la mayoría de nosotros. Es un público que sabe a dónde va, es un público que tiene interés y que si tiene interés, por lo tanto, está dispuesto a escuchar, una cosa muy básica, pero está dispuesto a escuchar y a leer un poquito. Necesitamos tener un poquito de interés. Y el público de tipo C es un público mucho más minoritario, pero que nosotros creemos que es muy importante, al menos en este geoparque sí lo es, que es el público más profesional, más científico, el mundo de los investigadores, porque es un público que, aunque es muy minoritario, afortunadamente todavía la opinión de esta gente, como embajadores del geoparque, funciona muy bien. Entonces, es importante que seamos capaces de definir materiales diferentes para cada tipo de público, o al menos saber en cada momento, cuando estamos generando un producto o un material, a qué tipo de público, cuál es nuestra diana. Y a lo largo de los últimos años pues hemos ido definiendo diferentes tipos de materiales, el típico libro de fotografías como muy bonito, un documental, una guía de campo, un mapa geológico, esto ya es público BC, o fijaros aquella publicación de la derecha que tiene un título en inglés maravilloso, eso es público C,
totalmente, es una compilación de todas las publicaciones científicas de los últimos años, un montón de paneles. Como veis, nuestros paneles, en la mayoría de los casos, son paneles que están basados en una ilustración hecha a mano. Es importante, nos gusta que esa ilustración esté hecha a mano porque creemos que le da, bueno, cierta calidez. Bueno, el mensaje es que es muy importante generar materiales específicos para cada tipo de público. En un principio, hasta ahora por lo menos, nuestros centros de interpretación no han sido nuestro fuerte. Esperamos que con las Next Generation vayamos a mejorarlos bastante, pero la idea es que en Zumaia tenemos un centro de interpretación principalmente dedicado al FLISH. En Mutriku tenemos un centro de interpretación que en un futuro estará junto con la oficina de turismo dedicado a esos amonites gigantes que algunos de vosotros habéis visitado. Y en Deva tenemos la oficina de turismo, que tiene un espacio bastante amplio donde podemos tener una exposición sobre septarias o sobre diferentes temas relacionados con Deva. Pero principalmente en Deva lo que tenemos es ese museo al aire libre que hemos podido visitar la gente que habéis hecho el Valle de la Prehistoria. En el territorio teníamos que colocar infraestructuras, soportes, materiales para que la gente lo pueda visitar por su cuenta. Y aquí están una serie de miradores, como este que veis aquí. Bueno, diferentes miradores, todos tienen más o menos el mismo aire. En general están hechos en madera, son miradores que se busca tengan el menor impacto visual posible, con espacios abiertos. Tenemos esa serie de 6 georrutas, donde tenemos un montón de puntos de interés. Te puedes descargar estas georrutas y leer y acceder a toda esa interpretación. También puedes comprar la guía, si quieres, y hacerlo en papel. No todos los puntos que están en las georrutas, en un principio, si alguien está pensando en hacer todos los puntos, vamos a decir, por ejemplo, la georruta de aquí de Zumaia tiene 16 puntos de interés. Eso es público de tipo B, eso es un público que le interesa. Y solamente en algunos de esos puntos colocamos un mirador o un panel. Eso es público A. Y esos paneles, esos miradores los colocamos en aquellos lugares donde la gente sabemos que va a ir, donde es el lugar para captar. Y principalmente, como explicó Leire el otro día, pues nuestra apuesta principal es por las visitas guiadas. Nosotros estamos convencidos de que la mejor manera de entender y de disfrutar nuestro entorno es cuando alguien te lo cuenta, y si te lo cuenta con ganas, como es el caso, pues mucho mejor. Por eso para nosotros es muy importante hacer estos cursos de formación de guías y proporcionar a los guías, que esto es algo que hacemos desde el Geoparque, proporcionar a los guías todo el material científico, el discurso y el material gráfico necesario para que ellos puedan utilizar en las excursiones. Creo que esto es una de nuestras apuestas, y si realmente queremos que lo que se cuente en las visitas guiadas se ajuste al discurso que queremos, pues tenemos que facilitar todo lo que sea posible. La comunicación, más allá de la interpretación que podamos hacer in situ, la comunicación hacia afuera es súper importante. En el Geoparque creo que trabajamos 5 o 6 personas, y 2 de ellas se dedican principalmente a temas de comunicación. Creo que esto da una idea de la importancia que le damos a la comunicación. Todo lo que hacemos intentamos comunicarlo de la mejor manera posible, tanto para el público local como al exterior, a través de revistas, de periódicos, de series de televisión, etc. Y un poco los mensajes que intentamos trasladar tienen que ver con destino, obviamente, que somos un destino al que es interesante acudir, pero tienen que ver también con que somos mucho más que un destino. Somos un lugar que se dedica a la ciencia, que se dedica a la conservación, somos un territorio UNESCO con todo lo que eso requiere ciencia, requiere cultura, requiere educación, etc. Intentamos trasladar todos esos valores para que el concepto de Geoparque sea mucho más allá que el de un destino, simplemente un destino. Y, obviamente, en esa interpretación la comunicación digital es muy importante. Intentamos tener una página web atractiva, actualizada, y intentamos trabajar en redes sociales. De hecho, Miguel, que está por aquí, es la persona que se encarga desde hace algunos años de gestionar nuestras redes sociales. Lo digo por si queréis contactar con él. Y nada más. Esto es lo que está un poco detrás de lo que habéis visto estos días en las excursiones. Buenas tardes y muchas gracias a todas aquellas personas que han contribuido, cada uno con su parte, en hacer este maravilloso encuentro. Bueno, yo quiero... vamos a cambiar. Vale. Yo quiero empezar haciendo una confidencia. Realmente os voy a transmitir, bueno, una fantasía que yo había tenido.
yo me había imaginado a mí misma entrando aquí vestida de chamana. Imaginaros ese traje aquí en este cuerpo, ¿no? Claro, diríais, Teresa estaba loca, pero ya se le ha ido la pinza total, se ha escapado del carnaval. No. Esta entrada o esta fantasía que os estoy contando es lo que se llama el gancho. Toda buena historia comienza por un buen gancho. Y gracias a ese gancho, probablemente, y si no, ahora interpelaré, todos aquellos que tenían el cerebro entretenido en mirar la tablet, el teléfono o el ordenador, su cerebro se ha reseteado y ha prestado atención a lo que estaba ocurriendo aquí. El objetivo del gancho es conseguir la atención del público y a partir de ahí empieza nuestra historia. Y esta historia va sobre contar historias. Fijaros que la comunicación oral y gestual es origen y causa de la evolución humana y de la transmisión de conocimientos. Que desde hace miles de años, probablemente aquellos que discurrían por aquí, por el valle de Deva, 35.000, 40.000 años, ya utilizaban la comunicación verbal y gestual para varias cosas. La primera, mantener la cohesión de la comunidad, gracias al recuerdo continuo de lo que somos, de dónde venimos y de nuestras leyendas y de nuestras creencias. Lo segundo, transmitir las técnicas y los modos de hacer que permiten pues, cazar, pescar, construir herramientas, etc. Y en tercero, transmitir lo que está bien y lo que está mal, es decir, transmitir los valores éticos de la comunidad o de la tribu. Bueno, pues eso que se hace desde hace miles de años se sigue haciendo, porque nuestra especie es social, es tecnológica y es cuentista. Somos cuentistas natos y todas las noches cuando nuestros hijos se van a la cama, le contamos un cuento, que normalmente es una metáfora y que conduce a algo. Pues miles de años después, los guías intérpretes seguimos siendo los chamanes de la tribu o esas personas mayores de prestigio o de conocimiento que llevamos a nuestros clientes a través de esta fantasía, a través de esta experiencia que llamamos la interpretación. Comenzamos. A ver si me hace caso. Vale. Está claro que mi papel aquí no es recordar que la interpretación es fundamental en el ecoturismo porque así quedó claro desde el momento cero de nuestra historia. Primer congreso se define y la interpretación sine qua non es una condición para el ecoturismo. Tampoco estoy aquí pues, para repasar el manual del buen guía porque para eso hay cursos, hay manuales, etcétera. Pero sí estoy aquí quizá para aportar algún rayito de luz desde otra perspectiva que nos ayude a reflexionar sobre el guión interpretativo y sobre todo para reflexionar o enriquecer la efectividad que va a tener nuestro guión. Y para ello vamos a utilizar lo que nos dicen las neurociencias. Porque muchas cosas que suponíamos, ahora no es que las suponíamos, es que ahora lo sabemos que funciona así. Y las neurociencias nos dicen que cuando incorporamos datos a nuestra mente, a nuestro cerebro, bien por paneles escritos, los vemos en el móvil, los leemos en algún sitio, cuando estamos incorporando informaciones sin más, hay una parte de la corteza cerebral que se activa y que se dedica a organizar esa información, a procesarla y a instalar esa nueva información en el edificio conceptual que ya tenemos. Pero resulta que cuando esa información está incluida en una buena historia bien contada, se estimulan otras partes del cerebro. Y ya le he dado esto sin querer y se me ha ido a la que no era. Vale. Resulta que en ese momento el cerebro empieza a funcionar de otra manera. El cerebro activa áreas que tienen que ver con la memoria, por tanto recordamos mejor el mensaje. Activa áreas que tienen que ver con la visualización, que no con la visión, es decir, somos capaces de imaginar lo que no es tan claro y visible a simple vista, y también el cerebro activa partes que tienen que ver con las emociones. Se libera dopamina, que al fin y al cabo es la que nos va a ayudar a retener esa información más tiempo. Y ocurre algo maravilloso, que es la sincronización neuronal. Es decir, llega un momento en que el cerebro del hablante y el cerebro de los oyentes se alinean. Y esto es fundamental no solamente para mejorar la comprensión, sino también para el compromiso emocional. Es decir, cuando transmitimos
las informaciones en un buen discurso y bien contado, la persona no está archivando datos, está viviendo como si fuera suya esa experiencia que tú le estás contando. Y eso es lo que va a hacer que sea memorable y que la recuerde. Por tanto, en las estrategias de persuasión, ¿verdad? Dice que bien, qué persona más persuasiva, qué bien habla, ¿no? Cómo convence. Pues aquí hay una doble vertiente, por tanto. Por una parte, se activa esa corteza cerebral prefrontal, que es la del razonamiento lógico. Pero por otra parte, tenemos que trabajar e intentar activar ese sistema límbico que tiene que ver con las emociones y, lo más importante, tiene que ver con la toma de decisiones. Señores, la mayor parte de las decisiones que tomamos a diario en casa como sociedad y como mundo están tomadas por el sistema límbico, están tomadas por el cerebro primitivo. Algunos le llaman cerebro reptil. Así va el mundo. Así vota la gente las cosas que vota. Es que no se explica de otra manera. Bueno, pues resulta que no podemos descuidar en nuestro discurso la doble vertiente de utilizar argumentos lógicos a la par que utilizamos estimuladores o apelaciones emocionales. Porque gracias a esas apelaciones emocionales es donde vamos a conseguir lo que, en definitiva, quiere un guía intérprete, que no es solamente que la persona aprenda y valore, sino que al final cambie algo en su actitud, en una actitud hacia el respeto y la conservación. La parte activa, el tomar partido en hacer algo para conservar. Entonces, revisando un poco, bueno, pues todos los guías intérpretes tenemos nuestros guiones. Es lo que yo he llamado pues el guión tradicional, donde tenemos las paradas, las técnicas, en fin, todo lo que nos ha comentado Asier, maravilloso de cómo han organizado su interpretación. Pero creo que a este guión emocional habría que añadirle una línea y trabajar en esa línea. Para mí el guión tradicional es como un pentagrama, donde nosotros somos los intérpretes de una melodía. Esa melodía a veces tiene muchas notas, está muy abigarrada, tiene altos, tiene bajos, tiene silencios, tiene una obertura, tiene un final apoteósico, pero a esa melodía igual le podemos añadir una línea más al pentagrama, que ya sería un hexagrama, y esa línea sería el guión emocional. En ese guión emocional tenemos que decidir qué propósitos vamos a tener en cada momento con respecto a las emociones, cómo las vamos a trabajar y cómo vamos a utilizar nuestro rol y cosas que tienen que ver con el rol y que ahora os voy a contar. Es decir, es muy importante, en primer lugar, añadir a nuestro guión tradicional, a nuestro guión interpretativo, qué propósitos vamos a tener con respecto a las emociones en cada uno de esos momentos o paradas que vamos a hacer para hacer interpretación. Porque a veces lo que queremos es simplemente informar, otras veces queremos emocionar, otras veces queremos divertir, otras veces provocar, otras veces invitar a la acción, a la cooperación, persuadir. Y todo eso está relacionado con emociones. La palabra emoción viene del latín movere, que significa desde dónde me muevo. Entonces, tenemos que saber desde dónde queremos mover y hacia dónde queremos mover las emociones de las personas con las que estamos trabajando. Bueno, hay un punto más, otra vez, se me ha ido esto de aquí, que es, esto no hace falta que lo digan en neurociencia, que es la fatiga cognitiva. Cada vez más, debido a la cantidad de información que entra en nuestras mentes por redes sociales y medios de comunicación todos los días, el cerebro se nos satura, se nos fatiga y nos aburrimos. Tenemos que combatir esta fatiga cerebral, tenemos que combatir ese momento en que el cerebro ya no puede pues, hacer más esa actividad, se cansa, se aburre. Y en eso pues tiene mucho que ver ese cambio en el propósito, ese cambio en las emociones y tiene mucho que ver, vamos a ver, en el tono que utilizamos. Y el tono corresponde a un rol, a un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Pues no sé si se lee bien, lo pequeñito que hay entre las puntas de la estrella. A ver, pero mira, tenemos el arquetipo explorador, el arquetipo sabio, el arquetipo cuidador, el arquetipo bufón, el arquetipo mago. Bueno, pues lo que nosotros realmente hacemos en interpretación es representar un papel, asumir uno de estos arquetipos, uno de estos roles. Y resulta que junto a esos roles va asociado, sí o sí, un tono y una gestualidad. Y nos dicen los estudios que del total de información que va en una comunicación oral, realmente las palabras solamente están transmitiendo el 7% del significado.
que el 38% depende de la voz y los gestos. No en balde empezamos como especie a transmitir todo a través de gestos y sonidos, y ahí se ha quedado en nuestro cerebro y ha desarrollado esos lugares donde eso sirve para la interpretación, y el 55% del lenguaje corporal. Cara, ojos, gestos, manos, cuerpo. Como ejemplo, si queremos ser informativos, si queremos ser esa persona de autoridad y dejar muy claro que lo que estamos diciendo es lo más importante, empezaremos a hablar con un tono reposado, tranquilo, con una voz grave, con una gestualidad reposada también. Y lo que estaremos diciendo con esta gestualidad es como cuando le decimos a los alumnos, ojo, que esto va a examen. ¿Vale? Pero cuando estamos preparando el momento wow, la voz cambia y decimos, bueno, estar atentos porque en cuanto superemos ese collado vaya a haber una cosa maravillosa que os va a dejar perplejos. Joder, ya la voz sube, baja, se atolondra, nuestras manos, nuestros cuerpos, todo cambia. Es verdad que esto puede ocurrir de una manera natural, pero es verdad que como todo en la vida se entrena, sobre todo si se reflexiona sobre esto y se tiene presente para incorporar en el guión. Oye, hay quien baila de forma natural súper bien y hay quien va a una academia y acaba también bailando súper bien. O sea que no todo tenemos que dejarlo, digamos, a las habilidades naturales. Todo es posible de... Y ya, me quedan 2 minutos. Bien, resumiendo todo esto, tenemos que adoptar una estrategia en cada momento donde tengamos en cuenta, desde el punto de vista emocional, cuál es el propósito, cuál es el arquetipo, cuál es el tono y el gesto, cuál es la paleta de emociones y el universo de palabras. Bueno, pues ahora con esta diapositiva es donde empezaba la exposición que yo tenía que haber hecho. Claro, a mí me dijeron, tienes que hablar de la adaptación del mensaje a públicos nacionales e internacionales, entonces te vas a cualquier manual donde existe este triángulo, ojo, 3, triángulo, de 3 partes, y dice, por un lado el conocimiento del recurso, por otro lado el conocimiento de la audiencia, gracias a eso tenemos unas técnicas y tenemos una oportunidad interpretativa. Y yo dije, pues aquí faltan muchas cosas. No es el conocimiento del recurso, es elegir todas estas cosas que he dicho que tiene que llevar el guión emocional. Y de la audiencia, pues como ha dicho él, conocer qué esperan, qué vienen, de dónde vienen, quiénes son. Y todo eso sí que es verdad que ya va a adaptar nuestro discurso. Y tanta tachán es cuando Teresa la chamana puede hacer su magia interpretativa y conmover a la audiencia. Bueno, pues si hablamos de adaptación a públicos, que él ya ha hablado, yo encuentro que muchas veces la adaptación al público internacional no es tan importante como la adaptación a público de cualquier otro tipo, como ha dicho él, niños mayores, especialistas o generalistas, experienciales o deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. La presencia de que el público sea internacional en vez de local o regional, pues sí que es verdad que de alguna manera, y esto ya simplemente lo voy a citar porque realmente lo podéis tener ahí para consultar, y creo que era más interesante la primera parte, que con el público internacional tenemos que tener siempre mucho más en cuenta, antes de que lleguen, la logística, porque traen preconceptos muy perdidos de lo que es nuestra naturaleza. Y ahora te vienen en chanclas y pantalón corto para subir al Mulhacén. Total, en el sur siempre hace calor, claro, y ahora yo tengo que coger a esos clientes y a mi casa coger un pluma, un gorro, unos guantes, vestirla a ella, vestirlo a él, ir al Mulhacén, porque a ver cómo me lo voy a llevar. Claro, toda esa logística, esperan que haya baño en el campo, en nuestro campo no hay baño, por lo menos en el que yo conozco. Esperan que si aquí hay una barandilla, hoy va a haber una barandilla, no tenemos barandillas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo eso es logística previa que hay que hacer especial hincapié con el público internacional. Y después, por supuesto, tener siempre presente e intentar averiguarlo antes de que vengan, no solamente sus expectativas, porque las expectativas son fundamentales, pero es que nosotros tenemos conexiones con la historia y con la cultura que ellos no tienen. Tienen conexiones con su historia y con su cultura. O sea, ¿para qué le voy a hablar yo de Mariana Pineda, una heroína granaína, si es que ellos no pueden conocer a Mariana Pineda de ninguna de las maneras, a no ser que fueran unos especialistas en Lorca y en... No. Entonces tendremos que bajar bastantes grados el foco de lo especialista a lo amplio, poner de relieve lo único que tenemos y los valores que tenemos únicos y siempre comparando con los que ellos tienen. Hay muchas diferencias también en cuanto a las expectativas de ellos, como he dicho, normalmente son más del tipo que
sí quieren aprender cosas, pero van a necesitar más momentos de tranquilidad, de fotos, de ver el paisaje, de que tú le cuentes que este paisaje se puede parecer a algo que tienen ellos, pero es diferente, que los valores que hay aquí solamente están aquí en el mundo mundial, cosas de ese tipo, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con, mira, esto se ha vuelto ya loco, con el idioma y las expresiones, cuidado con traducir al inglés las expresiones españolas, porque puede salir un churro, vamos, es impresionante. Tened en cuenta también que normalmente utilizamos una lengua vehicular ahí, que es el inglés, que ni es nuestra lengua materna ni probablemente la suya. En ese momento, el refrán o el dicho, en vez de ser una licencia poética que nos podemos permitir con el público local, se puede convertir realmente en el objeto de interpretación. Y decir, mira, aquí tenemos este dicho, que su origen es tal y que realmente sirve para ejemplificar esto y esto y esto y esto. Por supuesto, problemas culturales que tienen que ver con la religión. Ni decir tiene que especialmente, en toda la península ibérica, pero especialmente en el sur, hablar de historia es hablar de cristianos y musulmanes. Y la religión son creencias, no es ciencia, y por tanto no es discutible. Y como no es discutible, más vale no entrar en discusiones, ni siquiera hacer algo que pueda llevar a una discusión. Tener esto muy presente para tener toda la delicadeza del mundo cuando haya que tratar temas de este tipo, ¿no? Y termino, bien, leyendo esta frase, porque lo que me hizo gracia de esta frase no es lo que dice, sino que es que además se dijo en 1920, o sea, no estamos inventando la rueda estamos inventando, la estamos afinando para que vaya más engrasada, ¿no? Dice, un guía de naturaleza, o intérprete, está insuperable cuando discute los hechos de forma que atraigan la imaginación y la razón. Ya en 1920 se hablaba, ¿no?, de la doble vertiente. Cuando pone carne y pasión a hechos áridos, nada más árido que la geología, así es. A hechos áridos y fríos, convirtiendo en historias vivas los objetos inertes. 1920. Con esto termino. Gracias. Jartzen ari diran bitartian, esaten egon naizena, eskerrak ematea, batez ere, etorri zareten guztiei, entzutera, guentzutera bintzat, eta baita ere noski, ekintza hau eta antolatu duzuen guzti hori. Nik azkar egingo du, nik esperientzia bat kontatuko, yo voy a contar una experiencia que la tuvimos aquí en el Urdaibai Bird Center. Creo que algunos de vosotros conoceréis de dónde vengo, dónde está el Urdaibai Bird Center. Bueno, rápidamente pues comentaros que estamos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, muy cerquita de aquí, o sea, prácticamente a 50 kilómetros de aquí, en la zona de Vizcaya. Y bueno, nosotros estamos justo lo que es en el centro de Urdaibai. Trabajamos en un centro de interpretación, diríamos, un centro que conjuga un poquito investigación, divulgación y turismo, diríamos, ¿no?, y conservación del medio. Y pues bueno, pues llevamos ahí trabajando, somos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y bueno, yo me encargo un poquito ahí en el Urdaibai Bird Center tanto de comunicación, de interpretación, con todos mis compañeros, por supuesto, y compañeras. Y pues bueno, pues es una experiencia que comenzó en la pandemia. Nosotros llevamos muchos años de interpretación, pero tuvimos ahí pues ese hecho que fue el coronavirus, el COVID, nos metieron a todos en casa. Y bueno, menos algunos que tuvimos la suerte de poder seguir trabajando un poquito en una zona como esa, ¿no?, como la que veis. ¿Se lo pasatzen dago? Vale, barkatu. Es que de abajo. Bekoari. Vale. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que es el Urdaibai Bird Center, sí que tenemos un centro de interpretación, pero bueno, para nosotros es un museo de la naturaleza, una fábrica de la naturaleza, diríamos, ¿no? Hace años, el mismo centro que veis, pues bueno, fue una fábrica, la fábrica del pueblo, pero la materia prima era distinta. Era una fábrica que era una conservera de anchoas. Luego pues nos juntamos ahí una gente de Aranzadi, empezamos a potenciar el proyecto y bueno, y al final pues pudimos conseguir abrir las puertas con una idea que teníamos. Estamos un poco de todo, estamos biólogos, hay gente bueno, hay incluso gente que ha estudiado Derecho, pero que es también bichóloga total ahora en estos momentos. Y bueno, nuestro objetivo era un poco el dar a conocer uno de los tesoros más grandes que tiene Urdaibai, que son las aves, y sobre todo algo que hacen las aves, que son las migraciones de las aves.
Entonces nosotros, pues sí, pues muy biólogos que somos, pues claro, andamos en distintos proyectos de investigación, pero luego esa investigación nos dimos cuenta que llegaba a muy pocos sitios. Nosotros hacemos nuestros papers, salimos en nuestras revistas especializadas, tanto de anillamiento, de lo que fuera, de migración de aves y tal, pero lo que a nosotros nos interesaba era que ese mensaje llegara a lo que es a la gente de a pie, a la gente que nosotros llamamos normal, diríamos, ¿no? No a esta gente friki, birdwatcher, ornitóloga, no. Nos gustaba que llegara un poco a todo, ¿no? Y incluso dijimos, bueno, pues para hacer más fácil que se entienda esto de la migración y demás de las aves, pues bueno, pues vamos a hacer un símil que nuestro centro, que está ahí a pie de marisma, es una terminal de aeropuerto en la que nosotros somos los controladores y tenemos unas pistas de aterrizaje que son brutales, que son las marismas que quedan delante del centro, ¿no? Y los vuelos que aparecen en esas marismas o en esas pistas son las aves que llegan de sitios distintos, ¿no? Al final, pues bueno, pues era un símil que decíamos, bueno, igual que nosotros también, que estamos aquí, este aeropuerto en Urdaibai, hay cientos de aeropuertos en esas rutas migratorias que nos vienen del norte de Europa hasta África. Entonces, para nosotros lo importante era el coger como excusa lo que son las aves, que a las aves, pues ¿qué quieres que os diga? Pues hay gente que les gustan un montón, sobre todo para comer, y a los cazadores pues también pues para comer, me imagino. Bueno, a mí también me gustan, ¿eh? El pollo también es ave. Entonces, quiero decir que las aves pueden gustar a una gente mucho, hay a otras que les dan incluso fobia, las plumas, pero hay una cosa que hacen las aves que normalmente nos gusta a todos, normalmente, que es viajar. Son aves migratorias, cada una tiene sus historias, sus anécdotas, y a nosotros lo que nos gusta es contar esas anécdotas. ¿Bai? Mikrofonorekin gabiltza, hemen. ¿Se me estaba escuchando? Sí. Bueno. Bien. Bai? Belarri txikitxo da. No, entonces a nosotros lo que nos gusta es, sobre todo, contar esas historias y esas anécdotas de las aves para que se nos quede algo, ¿no?, sobre el tema ese. Al fin y al cabo, nosotros no somos un centro en el que queremos que la gente venga y empiece a identificar las aves ya de por sí. O sea, saber que esto es una espátula, que aquello es un archivevet claro, que el otro es un correlimos común, no. Ahora, nosotros salimos súper contentos si es que la gente puede llegar a hacerse una idea y saber que existen un elenco de aves increíble, a 5 minutos andando desde donde dejas el coche, y que, bueno, que se quede con cosillas, ¿no? Porque la gente normalmente suele pensar que que el visitante típico de estos lugares pues son gente de ornitóloga, birdwatcher, que hay un montón además en el mundo, y es un turismo que se está expandiendo de una manera brutal. Pues no, pues son familias normalmente, gente que no tiene mucha idea de aves, o cero idea, aunque nunca existe nadie que tenga cero idea de aves, porque yo estoy convencido que si os comento, o si os pregunto a vosotros, y os digo que me digáis 10 especies o 10 aves distintas, seguro que me decís. Ahora, si os digo que me digáis 10 reptiles distintos, pues bueno, ahora la rana patilarga seguro que me vais a decirla, porque antes la hemos visto, pero desde luego más difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros nos dedicamos un poquito a esto. Y bueno, y pues lo dicho, ¿cuál es la materia prima? Antes eran las anchoas en la fábrica, pero ahora mismo es un poco la naturaleza que nos rodea, pero no solo, un poco todo lo que nos rodea. Pues tanto fauna, flora, geología, por supuesto, bueno, paisaje, cultura, historia, que es que lo tenemos allí. Las aves solo son una herramienta que te puede llegar a llevar a todo eso de ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues nosotros hemos estado interpretando pues todo lo que es el paisaje, todo lo que tenemos allí en Urdaibai, y pues llegó el coronavirus. ¿Y qué es lo que pasó? Que nos mandaron a todos a casa, y bueno, también tenemos que decir que nosotros para la hora de interpretar, pues sí que estamos nosotros en persona y demás, pero también tenemos pues el uso de nuevas tecnologías que ahora ya no son tan nuevas, ¿no?
y que yo soy además súper malo. O sea, la gente puede pensar que he venido a hablar del canal de YouTube de Urdaibai Ibercenter. Negado. O sea, a mí hablar y el manejar las cosas sí que me gusta, pero lo que es tecnologías pues se me da bastante mal. Para eso tenemos gente en el Ibercenter que nos ayuda en ello, ¿no? Entonces, utilizando toda esta materia prima, ¿no? Pues en la época del... ¡Ay, Jesús, María! En la época del confinamiento, pues se nos ocurrió, pues de unas cámaras que tenemos, lo que es en la Marisma, cámaras en directo, que es así, en nuestro canal de YouTube, pues utilizar esas cámaras, son cámaras de vigilancia que nosotros utilizamos para hacer seguimientos de aves. Y bueno, pues decidimos ponerlo en YouTube y bueno, pues la gente pues también empezó a entrar en esas cámaras. Además es alucinante, porque esas cámaras cuando más se ven son normalmente los lunes a la mañana sobre las 10. O sea, es algo increíble. Horario de oficina. Podemos pensar que puede ser un fin de semana, en festivos. No, aquí estamos todos con, pues no sé, todos no sé, pero estamos ahí mirando qué es lo que pasa en otros sitios aparte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vimos que, pues oye, pues que la gente entraba a ver qué es lo que estaba pasando, a cotillear, porque es una manera de cotillear qué es lo que estaba pasando en esas pistas de aterrizaje, pues esos días, ¿no? Y bueno, además, como tenían también... tienen opción de ver imágenes nocturnas y demás, pues era algo bastante atractivo. Pero bueno, claro, faltaba algo. Y es todo lo que hemos estado hablando, lo que habéis estado hablando. El poder reinterpretar lo que se está viendo. Entonces, pues bueno, pues decidimos pues coger estas cámaras y retransmitir lo que se estaba dando. E incluso pues, abrir una ventana, lo que es a la naturaleza, a todos esos millones de personas que estaban metidas en sus casas, sin otra cosa que hacer que, bueno, pues bueno, el que tenía suerte y tenía su jardín, el que no, el que vivía en un piso, pues peor todavía, pero bueno, pues con la televisión y pues con algunas cosas para pasar el rato que había, ¿no? Y pues decidimos que, bueno, y pues íbamos a hacer un par de retransmisiones al día, como si fuera un partido de fútbol, sin más. O sea, quedábamos una hora, la gente que quería se metía en nuestro YouTube, teníamos un canal de Telegram para poder comunicarnos entre la gente que estaba en el exterior y nosotros lo que hacíamos era, con varias cámaras, mover las cámaras como nosotros queríamos y enseñar a la gente qué es lo que había en ese momento en Urdaibai. Y bueno, no solo las aves, porque al final las aves, puedes hablar mucho de las aves, pero hay gente que puede gustarle no, o lo que fuera, ¿no? Pero teniendo recursos, y Urdaibai, por supuesto que la Reserva de Urdaibai tiene recursos 1.000 millones, pues bueno, pues poder enseñar otras cosas. Y pues al final, pues bueno, comenzamos con las retransmisiones, hicimos... todos los días 2 retransmisiones, a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde. Y lo que vimos es que se nos petaba el servidor y no podíamos casi emitir porque superaba el límite de lo que tenía. Había mogollón de gente que estaba entrando para salirse un poquito de la rutina diaria de su piso, de su casa y pues por lo menos, pues no sé, alejar un poco la vista de 4 paredes y poder ver un entorno natural y además con que te lo interpretaban. Que eso es lo más importante, creo, que hay de todo, porque hay un mogollón de cámaras. En este momento podemos incluso estar viendo cómo viven los orangutanes en Papúa Nueva Guinea y qué es lo que están haciendo. Pero si no tienes nadie que te está explicando qué es lo que pasa, además, pues bueno, pues lo ves y ya está. Pero a nosotros lo que le dábamos fuerza era a la interpretación de esas imágenes que se veían todos los días en Urdaibai. Y bueno, pues hicimos un montón de eventos, pueden ser en un año más de 200, 300 eventos, y bueno, pues ¿qué es lo que ocurrió? Pues que de repente, bueno, los medios de comunicación también se hicieron eco, aparte que no había otras noticias que no eran sino la incidencia del COVID para arriba, para abajo, cuánta gente moría, cuánta gente, pues bueno, pues al final también pues se encontró el hueco para poder ver, ¿no? Y sobre todo los medios de comunicación que entraban a saco. Tuvimos la gran suerte de tener una cámara
en un lugar donde unas águilas pescadoras empezaron a hacer un nido, que ahora os digo, un par de águilas que hacen un nido y pues igual tampoco no tiene tanto punch, ¿no? Pero en aquella época fue la ostra. Fue la ostra, se hicieron eco, pues mira, ahí os he puesto el marca, o sea, toma. La página de Moncloa también se hizo eco de que había nacido además un pollo albino y que se había muerto y que bueno, fue algo increíble. La BBC por 2 veces nos llegó a Urdaibai. Ya sabéis vosotros lo que puede llegar a costar que te venga ya una BBC, ya que es ya algo así, ¿no? Y entonces, bueno, se compartieron todas estas noticias y se compartió lo que es Urdaibai a miles y millones de hogares, yo diría, de todo el mundo. De todo el mundo. Al fin y al cabo, os voy a poner solo unos datos para terminar. Esta hasta el 2021. Estos son solo las visitas que tuvimos en el canal de YouTube que manejábamos. Durante la pandemia era como para andar en casa, pero ya la gente aprendió. Y el año 2021 fue brutal. En 3 meses tuvimos casi 1 millón de visitas dentro de lo que es al canal de YouTube. Y después, ya cuando ya terminaron las restricciones, hemos visto los resultados. Hemos visto los resultados y seguimos viendo los resultados de toda esa gente que de alguna manera se le metió Urdaibai pues en su casa, en sus casas, y que han venido a visitarnos. Han venido a visitarnos de una manera súper respetuosa, sabiendo a qué sitios van a ir, qué es lo que se van a encontrar, sobre todo. Y bueno, pues las visitas presenciales a partir del coronavirus, el mismo año, o sea, ya fueron algo exagerado. O sea, que tampoco queremos tanto. O sea, hay una capacidad de carga y tal, pero que, bueno, esta fue un poquito la experiencia que tuvimos con esas retransmisiones que estuvimos haciendo y, pues, otra manera de interpretar lo que tienes en el entorno, ¿no? Y ya está, sin más. Ahora. Antes de empezar, me gustaría sumarme a los agradecimientos, tanto de todas las personas que estáis asistiendo al Congreso, como también de la organización, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí, que es una oportunidad que además nos hace especial ilusión, no solo por participar de un evento tan importante, sino porque nos permite también durante unos minutitos poder acercaros a Galicia y sobre todo y en concreto al mundo submarino, que es parte de nuestro patrimonio natural que muy pocas veces podemos tener la oportunidad de escuchar sobre él, ¿no?, en este tipo de eventos. Bueno, como comentaba Sira en un principio, desde 13 grados nos dedicamos a acercar el medio marino a la gente, procuramos hacerlo de la manera más novedosa y accesible posible y siempre desde una perspectiva de la educación ambiental, ¿no?, de tal modo que, además de mostrar pues, la belleza, la riqueza, la importancia que tienen los fondos marinos, también podamos hacer partícipes a las personas de su conservación, lo cual para nosotros es un aspecto básico. Y claro, teniendo en cuenta estos objetivos, la interpretación se convierte en un elemento clave, como ya hemos visto, ¿no?, a lo largo de todo lo que llevamos hablado. Es fundamental, sobre todo, para crear esa conexión emocional, ¿no?, generar esa empatía que nos permita unir a las personas con las que estamos realizando la actividad y el medio marino que queremos mostrarles. Y toda esta conexión emocional, al final, es lo que nos ayuda a de alguna manera, reconectarnos y relacionarnos de una forma diferente con el mar para poder ir hacia su conservación. Entonces, la interpretación es un elemento fundamental, pero ya es verdad que desde el principio, a ver si consigo cambiar. Este. Vale, perfecto. Desde el principio nos dimos cuenta de que trabajar en el medio marino suponía un desafío extra bastante grande. Y es que teníamos que conseguir acercar algo que tiene un acceso muy complicado, como es el fondo del mar, a la gente para poder hacer realmente esa interpretación in situ, ¿no? Es fundamental poder disponer de ese recurso para generar todos esos nexos con el medio que queríamos interpretar. Entonces nos vimos un poco en la tesitura de ver cómo podíamos lograr eso, qué herramientas nos podían permitir realmente hacer accesible un lugar pues, donde normalmente un número muy limitado de personas pueden acceder con unas condiciones muy particulares, ¿no? Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que las nuevas tecnologías podían dar respuesta a este desafío que se nos presentaba.
A ver, así de entrada, cuando pensamos en nuevas tecnologías, normalmente pensamos en que nos desconectan de la naturaleza o, bueno, de la vida en general, ¿no? O parece que las asociamos a vivir como metidas en una burbuja. Pero en realidad las nuevas tecnologías no son más que una herramienta. Es decir, depende del uso que le demos, pues pueden ser más útiles o menos útiles. Y en este caso, las nuevas tecnologías para nosotros nos dimos cuenta de que eran las aliadas perfectas para poder buscar esa reconexión con el propio medio natural. Entonces, básicamente utilizamos dos tipos de herramientas. La que vemos aquí en la fotografía superior, que es un robot submarino, tiene un funcionamiento muy similar a los drones, pero yendo bajo el agua. Entonces, lo que hacemos es sumergir el robot, que podemos dirigir desde tierra con un control remoto, y esos robots tienen una cámara en la parte frontal, que va filmando a tiempo real todo lo que sucede bajo el agua delante de él. Y esa imagen la recibimos en directo desde tierra, con lo cual podemos hacer un recorrido submarino interpretado con las personas que están en tierra con nosotros, sin necesidad de meternos en el agua. Esto nos da, claro, unas posibilidades estupendas porque podemos, igualmente que hacemos una ruta en tierra, diseñarla bajo el agua para poder ir comentando esos diferentes lugares que visitamos. Y el otro elemento que utilizamos son las gafas de realidad virtual. En las gafas de realidad virtual lo que hacemos es que cuando buceamos en diferentes puntos que consideramos que son de interés, filmamos bajo el agua con cámaras 360 grados. Son unas cámaras especiales que nos permiten obtener ese tipo de imágenes y luego esas imágenes pues le damos forma, ¿no? Creamos una historia con ellas y las introducimos en las gafas de realidad virtual. De tal manera que cuando las personas se las ponen, están en ese escenario real submarino en 360 y pueden ir viendo todo el entorno de ese medio marino que tienen a su alrededor. Entonces, estas herramientas para nosotros pues fueron ese puente perfecto, ¿no? Esa manera de poder trasladar eso que nosotras vemos cuando buceamos, pues al revés, sacarlo fuera para poder llevarlo a la mayoría de la gente que por diferentes motivos no va a poder acceder a esa parte de nuestro patrimonio natural. Y sí que vimos que son herramientas que nos aportan una serie de valores y de funciones que no hay otra herramienta con las que podamos conseguirlos, ¿no? Sobre todo hay tres aspectos que creo que son muy importantes. Uno, justo el que veíamos ahora también, ¿no? La accesibilidad. Es decir, el poder visualizar, llegar e interpretar en lugares que son de acceso tremendamente complicado, ¿no? El fondo del mar yo creo que es un ejemplo muy obvio porque además, bueno, también lo hablábamos, ¿no? Galicia no tiene unos fondos a lo mejor como el Mediterráneo, son aguas más frías, más turbias, todavía cuesta más llevarte a la gente a que se meta en el agua para verlo de una forma directa, ¿no? Entonces, estas tecnologías lo que nos permiten es hacer accesible un lugar que es muy difícil de visitar. Creo que probablemente ese sea el mayor valor que nos pueden aportar, pero no es el único. También es muy importante el cómo lo hacen, ¿no? Porque si bien es cierto que ya no son tan nuevas, sí que siguen siendo para la mayoría de la gente bastante novedosas, ¿no? Y eso genera un atractivo, llama la atención, levanta un poco esa curiosidad. Y eso es un componente lúdico que es muy interesante también de aunar con la propia interpretación, ¿no? Que haya gente que diga, oye, pues yo quiero ver cómo es eso de ponerse unas gafas de realidad virtual, a ver cómo se puede ver el fondo del mar, ¿no? A través de este tipo de experiencia. Y la tercera cuestión, que creo que es muy importante, es el porqué, la finalidad, ¿no? Porque realmente nos ayuda mucho también en ese objetivo final de la conservación. Pensad que realmente utilizar este tipo de herramientas es mínimamente intrusivo en el medio natural. Al final, yo genero menos impacto si introduzco en el agua un robot que voy manejando desde tierra que si tengo que meter a las 20 personas conmigo bajo el agua, ¿no? Y con las gafas, pues lo mismo. Generamos mucho menos impacto cuando 2 personas bajamos a realizar las filmaciones y luego creamos todo el producto que si tengo que estar llevando conmigo a toda la gente bajo el mar, porque siempre, por muy respetuosas que seamos y por mucho cuidado que tengamos, cierto impacto pues siempre vamos a generar, ¿no? Entonces, estas serían un poco las ventajas básicas que podemos obtener de estas nuevas tecnologías. Y ahora voy a centrarme un poquito en un ejemplo concreto, que es el uso de esas gafas de realidad virtual, ¿no? Y quería hablaros de lo que son las experiencias inmersivas submarinas y de la actividad que hemos estado realizando durante el verano pasado en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. El proyecto o actividad se llamaba El Mar en 360 y lo que hicimos fue crear un espacio expositivo donde teníamos diferentes fotografías submarinas de los fondos de los 4 archipiélagos del parque, con sus correspondientes cartelas para crear un poco un ambiente ya submarino que pueda meter un poco a la gente en ambiente, pero el plato fuerte era, como no, poder tener esa experiencia submarina inmersiva, ¿no? Con las propias gafas de realidad virtual.
Pues bien, lo que hicimos fue, durante los meses anteriores, estuvimos filmando en los 4 archipiélagos con esas cámaras de 360 para recopilar la mayor variedad de paisajes y de biodiversidad que pudiéramos encontrar y luego trabajar esas imágenes para crear ese guión visual, ¿no?, que le íbamos a presentar a la gente. De tal forma que cuando la gente llegaba a realizar esa experiencia, podía ponerse las gafas y directamente buceaba sin mojarse en esos fondos que de otra manera pues probablemente no pudiese conocer, ¿no?, de otro modo. Entonces, para nosotras fue una experiencia especialmente importante porque no sé si habéis tenido la suerte de visitar alguno de los archipiélagos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, pero bueno, sobre todo Cies y Ons son muy conocidas por sus playas, por sus miradores, por sus rutas, y son maravillosas y tienen mucho que aportar, pero el verdadero tesoro de este Parque Nacional está sumergido. El 86% del Parque Nacional de las Islas Atlánticas está bajo el mar. Y esta es la parte que la gente no conoce. Muchas veces va a visitar el parque, disfruta mucho de él, pero esa parte se le pierde, se le escapa, porque no tiene esa forma de acceder. Entonces, para nosotros fue la manera de poder hacer accesible todo ese tesoro sumergido que tiene el parque. Y bueno, finalmente pasaron más de 1000 personas en las 20 sesiones que realizamos y bueno, el feedback en general fue muy positivo porque había un aspecto fundamental que nosotros nos planteamos antes de realizar esta actividad, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de la interpretación y con las retransmisiones que comentabas ahora también. Porque cuando nosotros elaboramos los contenidos pensamos, bueno, a ver, hay 2 opciones. Podemos grabar una audioguía que pueda orientar a las personas en ese recorrido 360 que va haciendo, ¿no? Eso, la verdad es que a nivel de logística y de organización pues facilita mucho las cosas, ¿no? Pero por otra parte teníamos también la oportunidad de poder hacer una interpretación personalizada, es decir, de ir acompañando a la gente cuando se ponía las gafas para contarle qué era todo eso que estaba viendo, ¿no? Y sí es cierto que al principio teníamos ciertas dudas, finalmente optamos por esa interpretación personalizada, ¿no? Creemos que le dio un valor extra añadido pues enorme, porque al final es casi mucho, quizá la única manera, con una audioguía es muy difícil poder buscar esa conexión emocional de la que hablábamos, poder adaptarte de forma adecuada al público con el que estás en ese momento, ¿no? Entonces le dio un valor añadido creo que fundamental, creo que fue el valor diferencial, porque de hecho, bueno, cuando tenemos las gafas también nos dan la ventaja de que ya ves la experiencia como un todo, ¿no? Eso es como esa bola mágica que de repente te va a transportar al fondo del mar. Y con la edición de las imágenes que incluíamos en las gafas ya tenemos lo que es la comunicación secuencial, porque elegíamos un poco pues qué imágenes, qué paisajes queríamos que la gente visitase, en qué orden, qué contenidos íbamos a contar. Pues como decíamos antes, ¿no? Un poco igual que cuando organizamos una ruta en tierra. Y además pues, nos permitía también trabajar sobre el mensaje central y cómo íbamos a organizarlo todo. Pero es que además, cuando le sumamos esa interpretación personalizada, todos los pluses extra que teníamos eran, por ejemplo, seguridad y trato directo. Al fin y al cabo, al ponernos las gafas, dejamos de ver el entorno en el que estamos, ¿no? Y el tener a una persona a tu lado que te está hablando, que sabes que está ahí, que tienes de referente, pues siempre te da esa seguridad y esa familiaridad que yo creo que es tan importante cuando interpretamos, ¿no? Luego, adaptar el mensaje a cada persona, pues fundamental también, ¿no? No solo por edad, sino a cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de necesidad. Y aquí, para nosotras, por ejemplo, un aspecto muy importante es hacer también todas estas experiencias accesibles a personas con diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Que son colectivos que muchas veces se quedan fuera de poder acceder a muchas de las actividades que nos reconectan de una forma pues, más novedosa con el medio natural. También fomentar la curiosidad y la interacción, porque claro, las personas te pueden preguntar sobre lo que están viendo. Es algo que si tienes una audioguía te pierdes totalmente, ¿no? Y tener ese contacto, esa bidireccionalidad, pues también es muy importante. Conexiones locales y personales. Bueno, pues esto también, un poco la adaptación de la que hablábamos. No es lo mismo que se pongan las gafas una persona que nunca ha visto cómo es el fondo del mar, que a lo mejor viene de una zona de interior y es su primera experiencia, que le pongamos las gafas a alguien que ha trabajado en el mar toda su vida y que ya tiene una perspectiva, aunque sea desde el otro lado de la superficie, ¿no? Y luego focalizar la atención en recursos de interés. Esto es muy interesante trabajando con 360, porque pensad que cuando os ponéis las gafas y estáis en ese medio submarino, igual por aquí están pasando unos sargos o por aquí tenemos un pulpo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos focalizar la atención sobre el pulpo, con una audioguía yo te puedo estar hablando del pulpo, pero a lo mejor tú estás pues embelesada con los sargos, ¿no? Y no lo ves. Cuando nosotros acompañamos de esa forma personalizada la interpretación,
como nosotros ya sabemos en qué zona está el pulpo, hacia dónde tiene que mirar y en qué momento, podemos como reconducir también un poco y hacer que esas personas durante la experiencia no pierdan esos detalles que pueden ser pues, muy significativos, ¿no? Y bueno, los resultados de la valoración de la actividad, la verdad es que fueron súper positivos. Nos quedamos muy contentas cuando llevamos a cabo esta actividad. Tened en cuenta que además viene gente pues, muy diversa, ¿no? Tanto en edad como en procedencia, como en intereses. Y bueno, las valoraciones fueron, ya os digo, muy positivas. En general, pues eso, el 100% consideró que era importante realizar este tipo de actividades sobre el fondo marino, ¿no? Supongo que también el hecho de que sean escasas pues, ayuda a darle ese valor añadido. El 100% recomendaría la experiencia, el 99,8% repetiría la experiencia. Pero sobre todo lo que me gustaría añadir es que de todos los valores, de todos los aspectos que valoramos de forma más específica, ¿no? Como la comodidad a la hora de realizar la actividad, la calidad de las imágenes, si has aprendido algo nuevo. Bueno, pues de todos esos aspectos que valorábamos, el que siempre obtuvo la máxima puntuación fue la interpretación de la guía que acompañaba. Con lo cual ya no nos dejó lugar a dudas de que esa interpretación personalizada es fundamental y que además puede ser ese elemento diferencial para que la experiencia sea pues, lo más plena, emotiva y eficaz posible, ¿no? De hecho, hubo incluso quien lo verbalizó directamente, en plan, oye, qué bien que estéis vosotras interpretando y no sé, una grabación. Entonces, bueno, creo que es muy importante realizar todo este tipo de valoraciones también para tener ese feedback, ¿no? y saber qué cosas importantes realmente nos están aportando esas decisiones que vamos tomando. Total, y resumiendo, un poco retomando también lo que es el título de esta pequeña presentación, cuando nos planteamos cómo puede apoyar la tecnología o las nuevas tecnologías a la interpretación, yo creo que hay pues, 3 factores esenciales, ¿no? El principal, que es la accesibilidad, ya lo hablábamos ahora, es decir, nos permite llegar a lugares que de otra manera es imposible, sobre todo si quieres hacer pues eso, una actividad donde interpretar in situ un lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental la accesibilidad. Pero también la conexión. Yo creo que a nivel de conexión emocional ayuda muchísimo, porque el hecho de poder visitar un lugar que rara vez tienes la oportunidad de visitar te emociona. Y eso ya te predispone a tener pues eso, un mayor impacto gracias a la interpretación y a la realización de la actividad, que creo que es interesante. Y por último, el atractivo. No dejan de ser medios pues, que llaman mucho la atención, que en cierto modo siguen siendo novedosos, y eso nos permite a lo mejor captar un público que de otra manera no captaríamos. A lo mejor hay personas que, bueno, pues el medio marino no le importa demasiado, pero oye, yo quiero probar unas gafas de realidad virtual o yo quiero ver cómo funciona ese robot submarino, ¿no? Y al final es una forma también de llamar a un público que de otra manera no tendrías y ahí también pues, intentar meterle un poco el gusanillo del medio marino y de la conservación de la naturaleza. Pero bueno, como todo esto es mucho más chulo verlo que os lo cuente yo, hemos preparado un pequeño vídeo también para que podáis ver un poquito cómo trabajamos tanto con las gafas de realidad virtual como con los robots submarinos. Y bueno, no sé si es posible verlo, ¿sí? Nada, lo único, el volumen si lo podéis poner bajito porque así vamos contando lo que pasa. Bueno, pues esta es la cara que vemos habitualmente del mar, ¿no? Y más cuando visitamos las islas atlánticas que pues, tienen unos paisajes realmente muy llamativos que encanta a todo el mundo, ¿no? Ver esos miradores, esas playas. Y no es que queramos hacerlas menos, pero nosotros queríamos meternos aquí, en todo este tesoro submarino de diferentes colores, de gran biodiversidad que tiene al otro lado de la superficie este parque nacional y que casi nadie conoce cuando lo va a visitar. Entonces grabábamos todos estos paisajes que estáis viendo en 360 y luego introducíamos los contenidos en estas gafas de realidad virtual que las personas se ponían para poder ir visualizando lo que le estamos nosotros interpretando. Fijaos que visto así no llama mucho la atención, pero tenéis que pensar que ellos en realidad están aquí metidos. Están metidos en unas imágenes 360 que fueron filmadas apenas unos meses antes en el lugar que están visitando bajo el mar y es esto lo que pueden disfrutar acompañado de la interpretación. Por otro lado tenemos los robots submarinos, aquí vemos de cerca esas cámaras que tienen en la parte frontal que son realmente pues, las que le dan una funcionalidad enorme, ¿no? Porque simplemente tenemos que meterlos en el agua para que buceen por nosotras y todo lo que suceda delante de ese robot lo va filmando y nos llega a tierra. Entonces, desde ahí, nosotras podemos ver, efectivamente, pues, qué es lo que estamos viendo y todas estas imágenes que vamos captando con el propio robot, cuando hacemos nuestros paseos submarinos, pues bien podemos mandarlas directamente a gafas de realidad virtual también para tener una experiencia más inmersiva.
o podemos optar por enviar estas imágenes y proyectarlas en una pantalla gigante ante un grupo ya más numeroso con el que poder comentar lo que estamos viendo, o mismo podemos mandarlo en streaming a un lugar que esté lejos del mar y también hacer accesible allí estos fondos marinos. Y todo... Una calidad increíble, ¿no? La imagen, tiene muchísima calidad. La verdad es que sí, estas tecnologías sí que cogen mucha calidad. Maravilla. Y bueno, nada más, es que ricasco. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Edorta, muchas gracias Teresa. Creo que ha sido una mesa en la que hemos podido ver diferentes patas de la interpretación. Hemos podido ver, por ejemplo, como en un territorio como un geoparque que tiene vocación de interpretar, de contar historias, de contar lo que hay detrás del paisaje, esa interpretación necesita una estrategia, necesita ser planificada. Hemos visto lo importante que es la labor del guía, del comportamiento del guía, de la comunicación emocional, con la que no puedo estar más de acuerdo. Hemos visto como una acción puntual, que seguramente no estaba pensada para eso, de repente dio lugar a un interés no esperado, desorbitado, 1 millón de visitantes, es una barbaridad. Para si un águila pescadora da a luz, o crece un polluelo o no crece, o nace o no nace, o aterriza o no aterriza. Creo que este tema tiene, si luego tenemos opción de hablar un poco, creo que tiene una derivada que a mí me gustaría comentar. Y finalmente hemos visto una experiencia de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar, y ayudar muchísimo. Como bien decía Silvia, no son más que una herramienta. Me ha gustado mucho cómo has dicho que una de las cosas que más valoraba la gente era que ok, las nuevas tecnologías, me ha gustado mucho la experiencia, pero especialmente porque había alguien cerca mía que me lo estaba contando y no era una voz en off. Entonces creo que esto sí es un comentario que tiene su importancia. Como hemos empezado un poco más tarde, porque nos hemos retrasado en general, a mí me gustaría dar más prioridad a que vosotros, en fin, abrir el debate al público. O sea, que a partir de ahora, en cualquier momento, cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis hacer, la hacemos por ahí atrás. Yo también tengo algunas, pero prefiero dejar que seáis vosotros quienes preguntéis o comentéis. Buenos días. Aunque estemos aquí detrás, estamos despiertos, ¿eh? No, bromas aparte. Una cosa que evidentemente es súper interesante lo que habéis explicado, pero me interesaría un poco que hablarais sobre cómo precisamente con el tema de la formación de guías en tema de interpretación, a veces no es fácil en las formaciones de guías que la interpretación sea un elemento importante a nivel de contenidos y de muchas horas que se les pueda atribuir a la formación de los guías. Entonces, toda esta parte de interpretación, que es sobre todo de comunicación, tampoco se le da mucha relevancia en el momento de la formación. Y yo creo que es básico, porque puedes tener muchos conocimientos, pero si no lo sabes comunicar, entonces realmente no atraes a esta comunicación que veis. Ayer, por ejemplo, las guías que tuvimos, o incluso hoy, son muy buenas comunicadoras. Es que yo al final, cuando bajé del barco, digo, oye, casi he estado más pendiente de lo que me estaba haciendo la guía que del paisaje, porque estaba todo el rato, de alguna forma, motivando el interés. Entonces, eso a veces lo puedes tener un poco como innato, ¿no? Pero no todo el mundo es un buen comunicador. Entonces, ¿estáis de acuerdo que en el tema de la formación hay muy poca formación en el tema de interpretación e incluso un poco de teatrización, ¿no? Y de poder que el guía sea más buen comunicador? ¿Cómo lo veis? Pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Claro, más que una pregunta como una aseveración, ¿no? O una confirmación. Yo en los cursos que he realizado como alumna, es cierto que sí que se consideraban los aspectos de la comunicación, pero es verdad que no suficientemente. Por eso digo yo que habría que incorporar esta parte del guión emocional, que debería de incorporarse porque requiere habilidades, requiere reflexión, requiere adopción de técnicas y requiere ensayarlo. Como decía antes, no todo el mundo tiene ritmo para bailar, pero eso se entrena. Y sí que habría que incluir en esas formaciones una serie de bloques que atendieran específicamente a las habilidades comunicativas, al alineamiento ¿no? que decimos entre oyentes y hablantes, y a desarrollar este guión,
claro que sí. Bueno, pues eso esto- es cuestión de ampliar el número de horas y centrar la enseñanza y los profesores centrarse en esos puntos, por supuesto. Sí, porque que sí. la mayoría de módulos que se trabaja a nivel de educación, este aspecto va Sí, muy está cortito. flojito. Va muy cortito. Entonces, Ujú. bueno, no sé, a ver si Estoy de acuerdo podemos un contigo. poco, porque es básico este tema, para los guías o guías intérpretes sobre todo. Mm. Para mí, un comentario, obviamente estoy de acuerdo, pero sí creo que hay una parte muy importante que es innata a la persona. Para bailar, mejor o peor, tienes que querer bailar. Sí, claro. Te tiene que gustar bailar. Aunque seas muy malo, quizás puedas aprender, pero, ostras, tienes que querer mucho. Tienes que querer comunicar, tienes realmente que tener un interés innato en comunicar lo que a ti te apasiona. Son estas dos cosas, tienes que querer comunicar lo que a ti te apasiona. Tú tienes que transmitir que de lo que tú estás hablando es lo más importante para ti. Para ti no es lo más importante del mundo, pero que para ti es algo muy importante. El guía tiene que, para mí es fundamental que el guía tiene que transmitir pasión. Tiene que saber de lo que habla, pero tiene que transmitir pasión por lo que habla. Y tienes que querer comunicarlo. Digo porque muchas veces ocurre que se ven guías que realmente dices, a ti no te gusta comunicar. O sea, tú puedes saber mucho, pero no te gusta comunicar. Entonces creo que hay una parte innata que tiene que ver con la vocación de, Con la vocación. con la vocación de cada uno, ¿no? El guía, igual que otras profesiones, no es para todos los públicos. Necesitas tener una serie de aptitudes y una serie de intereses, una vocación por eso. Que obviamente se puede enseñar un poco, pero hay que llevarlo puesto. Te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer un Te montón. lo tienes que creer que es lo que estás contando. Sí. Claro que sí. Sí, pero lo importante es que partiendo de esa vocación, si tú te quieres dedicar a ello, pues introducir en las enseñanzas todos esos otros aspectos, implementar eso un poquito más en los programas, estaría muy bien, claro. Sí. Claro. Para mí, una de las mejores cosas que no sé si está Nayara por aquí, que es la guía que hizo ayer las visitas y que hace un montón de nuestras visitas. Pero una de las mejores cosas que le pueden decir a un guía, porque además la labor de guía tiene una cosa, a mí me parece que tiene una cosa muy buena, que tiene un feedback muy directo. Tú haces la actividad en 1 hora, en 2 horas, en un día entero, y al final de la actividad o durante la actividad tienes ese feedback, cosa que en cuestiones de estrategia y de oficina muchas veces no es así. Para mí una de las mejores cosas que puede recibir un guía cuando termina su actividad es que le digan que se nota mucho que le apasiona lo que hace, que le gusta mucho lo que hace. Eso para mí es de lo mejor que puede recibir un guía. Yo no sé si Nayara quiere hacer algún comentario, porque bueno, pues hace muchísimas de nuestras visitas y normalmente la opinión de la gente suele ser como la que acabamos de escuchar ahora. Hola. Bueno, yo aprovecho también para felicitar a todas las personas que nos han guiado en las actividades que hemos hecho, porque estamos todos encantados con ellas. Y yo simplemente quería preguntar, pedir, por favor, si tenéis algún ejemplo práctico en cada uno de vuestros casos, más allá de 13 grados de Sara y Silvia, que sí que lo has mencionado, de interpretación dirigida a personas con distintas capacidades, porque en cualquiera de vuestros casos, como suele ser en la mayoría de los procesos interpretativos, estamos muy dirigidos hacia contenidos visuales. Entonces, pues hay personas ciegas que esa parte del contenido se la pierden. No sé si nos podéis decir alguna manera en cómo trabajáis, no solo para personas con ceguera, sino personas con otras discapacidades, para tener algún ejemplo práctico que llevéis a cabo. Gracias. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, sí que el tema principal, las aves, pues tienen su colorido, tienen su visión, ¿no? Pero hemos trabajado también exageradamente durante muchísimos años en radio, que yo al principio decía, ostras, el tener que hacer un programa de radio de media hora semanal explicando historias sobre aves, ostras, pues a ver cómo lo hacemos, porque las aves son muy visuales, ¿no? Pues se puede y perfectamente. Las aves cantan, tienen sonidos, se pueden tocar a veces, porque sí que tenemos, por ejemplo, pues cuando tenemos algún grupo que hay algún tipo de discapacidad, como puede ser ceguera o demás, solemos tener un proyecto que es de anillamiento, o sea, estamos marcando las aves, que es un trabajo nuestro, y esas personas pueden llegar a tocar las aves, o sea, pueden llegar a escuchar las aves, ¿no? Entonces, no es
solo lo visual lo que hay que enseñar. O sea, en el mundo de las aves, por ejemplo, prácticamente la mitad son los sonidos, ¿no? Entonces, trabajamos de esa manera. Y sí que trabajamos con grupos, ¿eh? Yo creo que ahí está un poco la clave, desvincularnos de lo visual, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, casi todos nuestros recursos son supervisuales, porque es esa manera de hacerlo accesible, el medio marino. Pero al final es un esfuerzo por adaptarte. Pues, por ejemplo, cuando trabajamos con personas con problemas a nivel de visión o personas que son ciegas, bueno, pues no puedes trabajar con la imagen, pero tenemos más sentidos, ¿no? Entonces, en una playa tienes un montón de elementos que a través del olfato, del tacto, de los sonidos, tú puedes interpretar. Y bueno, pues como sucede con cada persona, veas o no veas, ¿no? Que cada uno nos hacemos nuestra imagen después de todo eso que nos está comentando, pues a través de los otros sentidos también. Entonces yo creo que al final la alternativa que te queda es escaparte un poco de ese, no sé, estamos ahí casi atrapados en lo visual porque obviamente nos entra todo mucho por los ojos, ¿no? Pero pensar que tenemos muchos más sentidos y que a través de ellos pues también se pueden montar actividades muy interesantes, ¿no? Que dan mucho juego realmente. Bueno, yo quería comentaros que en nuestra asociación, porque bueno, yo pertenezco a una asociación de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada y empezamos a trabajar estos aspectos como consecuencia de cosas que se habían dicho aquí. No sé si está Xavi Cazorla. ¿Xavi está por aquí? No, que no lo veo. Estuvimos haciendo cursos con él, con Beth, formándonos nosotros para empezar a diseñar actividades que fueran para todos. Entonces yo creo que el primer concepto que tenemos que cambiar es que una actividad no tienes por qué diseñarla para una persona ciega, por ejemplo, con discapacidad visual. Es que una actividad está diseñada de manera que sea para todos. Y resulta que cuando se mezcla la persona que tiene esa capacidad con el niño que no tiene esa capacidad, con el mayor que va más despacio, con el no sé qué, resulta que ahí surge una interacción increíble, porque todo el mundo al final recibe esa información o esa experiencia que normalmente es sensorial. Entonces nosotros después de esta formación hemos hecho un catálogo de experiencias de ecoturismo universal para todos. Lo tenemos en PDF y lo podemos compartir luego por los canales que sean posibles. Pero te voy a poner un ejemplo súper bonito, que es un ejemplo de una empresa que hace astroturismo y que entonces dijo, lo que dices tú, ¿qué pasa cuando nos vemos? Y entonces hacen un recorrido nocturno donde al final todo el mundo no ve y entonces empiezan a escuchar los sonidos, olores, crujir de la hojarasca bajo los pies, sonido de los animales, todo hasta que se llega a un lugar donde todo el mundo se tumba para poder interpretar el cielo. Y aquí es donde viene también un elemento que es necesario en este caso, y es que el intérprete que tenemos, que es increíble, un astrofísico que es un comunicador que te muere, ha diseñado en 3D modelos de constelaciones y modelos de planetas. Entonces, al final, toda la actividad se hace para todos. Ahí somos todos personas que no vemos mucho o no vemos nada porque se hace de noche. Amplificamos nuestros sentidos y empezamos a recibir información desde los otros sentidos y al final sí que hay esta pequeña adaptación de materiales porque ellos no pueden ver las estrellas o las constelaciones, pero las pueden tocar. Entonces eso es maravilloso. No diseñar para ellos, sino diseñar para todos. Esa creo yo que es la clave, ¿sabes? Qué experiencia más bonita. Bueno, tenemos tiempo para, por no retrasarnos, nos gustaría, creo que a todos, estar un rato más, pero por más o menos recuperar un poco el tiempo que hemos perdido. Si alguien quiere hacer una última... Tenemos tiempo para una más, una pregunta, un comentario más. Esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Que haya interacción. A mí, mientras alguien se anima, si es que se anima, a mí sí me gustaría, en base a la experiencia de Urdaibai, porque a nosotros nos pasó una cosa parecida con un documental que hicimos aquí hace muchos años. Y cómo, de repente, una iniciativa que no pretende ser captadora de público, no pretende ser una herramienta para promocionar el destino, es una iniciativa para hacer divulgación científica, para mostrar las aves en este caso. En nuestro caso era un documental para mostrar el flis y otras muchas cuestiones relacionadas con el cambio climático, etcétera. Si esa divulgación, si esa interpretación es de calidad, tiene contenido y se explica bien ese contenido,
puede llegar a tanta gente que de repente eso se convierte en una de las herramientas principales para atraer a personas como pudo ser vuestro caso. Y digo esto porque muchas veces creo que cuando se intenta promocionar un destino como en los que nosotros trabajamos, a veces parece que en esa labor de promoción turística hay que banalizar el contenido, hay que banalizar el mensaje. Y creo que hay espacio para todo. Creo que necesitamos tener mensajes mucho más directos, mucho más relajados, pero creo que no nos tenemos que olvidar que una parte fundamental de lo que nosotros hacemos tiene que ver con el contenido. Y que si ese contenido se explica bien, se expresa bien, tienen la capacidad de llegar a miles y miles y miles de personas y de hacer que esas personas vengan al territorio como público de tipo B, ¿no? Como un público de tipo interesado. Me parece que era un ejemplo muy claro de decir, joder, nosotros hicimos esto para mostrar aves, en un momento además muy especial, que demuestra lo necesario que es conectar con la naturaleza para sentirse bien, y resulta que nos han visto 1 millón de personas, de las cuales muchas van a venir a visitarnos después. Así es. Sí, no, fue una cosa así, o sea, inesperada, pues más diríamos también por nosotros también pasar el tiempo, porque estábamos también en nuestras casas, pero que sí que nos dimos cuenta que sobre todo movíamos a ese tipo de gente A y B, que se ha comentado que no tienen una expectativa quizás para un destino, para un sitio para ir a visitarlo, pero que pillan una excusa y no eso. Se ha creado, por ejemplo, una comunidad increíble de gente que ahora, pues, no sé, se ha comprado sus cámaras para sacar fotos, a no sé qué, sus telescopios, sus prismáticos. Gente que antes, vamos, de pájaros, cero patatero. Y ahora mismo, por ejemplo, hay en marcha un canal de Telegram que funciona de por sí mismo. Nosotros no lo alimentamos ya y ya funciona con la gente pues de cerca de 600 personas, 700 personas que están continuamente pues compartiendo cosas, ¿no? Tanto fotos de aves o experiencias que no tienen solo que ver con aves, ¿eh? O sea, con todo lo que es, sobre todo Urdaibai. Sí. Muy bien, pues si os parece, no veo ningún brazo levantado. Bueno, si os parece, cerramos la mesa de interpretación. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias, Silvia, Edorta, Teresa, y muchas gracias a todos por la atención.